El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento alguno para ello, y puede producirse entre adultos, jóvenes y niños. Sin embargo, el acoso sexual es, sin lugar a dudas, un abuso que pone a la víctima en situaciones incómodas, de peligro e incluso muy difíciles de tratar. Y no siempre implica la actividad sexual per se, aunque tanto el abuso como el acoso son ilegales. En los últimos meses son muchas las personalidades señaladas como acosadores sexuales. Actores, políticos, sacerdotes, deportistas y hasta jueces están hoy en el banquillo de los acusados de la opinión pública, tras la valentía de muchas personas en salir a denunciarlos. Las redes sociales parecieran estar jugando un papel protagónico en estas denuncias, puesto que los movimientos de apoyo a las víctimas, como es el caso conocido movimiento Me Too, han servido para impulsar las denuncias, disminuir los juicios de valor que señalan a la víctima como culpable y a castigar, aunque sea moralmente, a los atacantes. Según estudios, en nuestro país son muchos los casos de acoso y abuso que sufren las mujeres, excusados por la sociedad bajo patrones de crianza y cultura machista. Entonces, ¿qué papel juegan los movimientos sociales que surgen para estas luchas? ¿Cómo cambiar la realidad de miles de víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias? ¿Es válido denunciar aún pasadas décadas de estas circunstancias? ¿Cómo debemos actuar para cambiar estas estadísticas en el futuro? ¿Cómo debe lucharse contra el acoso y el abuso sexual? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, señores, aquí estamos en la mesa, una mesa sumamente importante con personas estrellas que nos acompañan, que manejan y han sido investigadores del tema durante muchos años. Aquí para esta mesa el hashtag va a ser acoso sexual ENM y nos acompaña Mirna Flores Chan, gerente del género y derecho de Profamilia, de Cirele Rosario, del Centro de Estudio de Género de INTEC, Sobeida Cepeda Sosa, oficial de Derechos de las Mujeres de Oxfam, y nuestra querida amiga y colaboradora Elaine Félix, educadora sexual, que no podía quedarse en esta interesantísima mesa. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Ahí vemos en el informe, a grandes rasgos, el tema que vamos a abordar. Pero sería bueno edificar un poco a la audiencia qué es abuso sexual, qué es violencia sexual y qué es acoso sexual. Si entra dentro de lo mismo o cómo nosotros podemos diferenciar. No sé quién quiera comenzar, cualquiera, chicas. Bueno. Tiene una mesa de mujeres, Juan Carlos, ¿eh? Sí, no, yo estoy viendo aquí. Sentir muy halagado. Pero muy, demasiado. Y sobre todo tratando este tema que son mujeres que realmente dominan ese empoderamiento femenino. ¿Quién inicia? Bueno, yo pienso que es bien importante el de plantearse primero el de qué es lo que se considera violencia. La violencia es una forma de discriminación, lo primero, está establecido. Que se puede dar, o sea, que afecta la vida, la seguridad, la libertad de las personas envueltas en una situación que afecta a esa persona. Regularmente hablamos de violencia contra las mujeres, que es lo que los acuerdos internacionales han reconocido como una violencia que está tolerada por el Estado. O sea, hay unos patrones sociales que toleran, que naturalizan esa forma de relacionamiento entre las personas y que al final causa daño, sea sexual, sea psicológico, sea físico. Okay. Entonces, hay muchas dimensiones de los seres humanos que están dañadas por estas redes. El de que hay unas jerarquías que se marcan. Esa es una consecuencia de esas jerarquías, de esos roles que la sociedad ha asignado a hombres y a mujeres. Y eso comienza a evidenciarse, como ustedes han estado planteando acá, desde la primera infancia. O sea, vemos que hay una distribución en qué es lo que está permitido para las niñas y qué está permitido para los niños. ¿Cuál es el comportamiento que se incentiva a través de los juguetes que le compramos, a través de las expresiones que utilizamos con niños y niñas, al decir eso es propio o es impropio de un niño o de una niña? Muchos de esos elementos de la educación, de una educación inadecuada que comienza en el hogar, en la familia. Es como se va manifestando y se va definiendo el patrón de conducta de la violencia. Exacto. Pero todo abuso sexual es violencia, pero no toda violencia implica un abuso sexual. No necesariamente. ¿Cuándo podemos identificar que hay abuso sexual
o que hay una violación sexual? Ahí te voy a ayudar. Es muy fácil. Las tipificaciones de violencia las podemos diferenciar de la siguiente forma. Cuando hablamos de acoso sexual, estamos hablando de todas las insinuaciones que se hacen con el lenguaje verbal y no verbal de tipo sexual a una persona que no lo ha consentido y lo ha rechazado. Ahí entra el acoso callejero, que cuando tú estás caminando y comienzas... Los piropos obscenos, por ejemplo. Exacto, que ya está tipificado y hay países como Francia que tú tienes que pagar una multa si una persona obviamente denuncia. Eso es acoso callejero, pero también que te manden un DM de fotos desnudas, que te esté mandando pornografía por WhatsApp, que una persona te esté insinuando con el lenguaje no verbal de cualquier manera que quiere tener sexo contigo, es acoso. Ahora, cuando hablamos de abuso es cuando una persona accede a tu cuerpo de manera sexual sin consentimiento y no hay agresión ni violencia. Y no hay agresión ni violencia. O sea, accede, me refiero a frotamientos, cualquier tipo de toque, inclusive una persona que de repente te bese de una manera... Es abuso sexual. Eso es abuso sexual, porque está accediendo a tu cuerpo y no necesariamente hay intimidación y violencia. Ahora, cuando hablamos de agresión, sí hay intimidación y violencia. Cuando hay una persona que está siendo violada o agredida, es porque hubo intimidación y violencia y por eso cambia la tipificación. Pero no necesariamente hay penetración. En la violación tiene que haberse consumado el acto sexual. No necesariamente, porque la gente entiende que agresión es cuando hay penetración. No necesariamente. La felación, por ejemplo. Exacto. Cualquier tipo de acceso a tu cuerpo de manera sexual donde haya intimidación y violencia se considera agresión sexual o violencia sexual. Y ahí la puedes tipificar todas. En el caso de los menores de edad, es importante destacar esto. En el caso de las menores o menores de edad involucradas en esto, no hay diferencia. Siempre va a ser violencia, va a ser abuso sexual. Sí, porque no siempre es grave. No tienen capacidad El de acoso sexual consentimiento. contra menores siempre es grave. En el caso del acoso sexual, según nuestra legislación, la ley 2497, se produce no solamente cuando hay insinuaciones, exhibirte fotografías indebidas, sino también cuando te toquetean, te manosean, te tiran piropos indebidos. Cuando tú manifiestas que estás incómoda frente a una situación, sea mujer, sea hombre, es un acoso sexual. Cuando eso tenga implícito algo sexual, aunque sea verbalmente, pero implica una connotación sexual. Con una connotación sexual, es acoso sexual. Y puede ocurrir en cualquier escenario. Puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en el hogar, puede ocurrir en la escuela, en el ámbito laboral, y hay legislaciones específicas y políticas para prevenir el acoso en el ámbito laboral. Se junta tanto la 2497 como el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como tratados que tienen que ver con nuestro Código de Trabajo basado en la OIT, para enfrentar el acoso sexual en el ámbito laboral. No necesariamente se da que ser una creencia que se tenía antes por jerarquías, puede ocurrir entre iguales. Sí, porque antes se definía el acoso y uno de los elementos para aprobar era que tiene que ser el jefe. El jefe, el que tiene el poder, el que Pero es yo el quisiera hacer un señalamiento. Yo quisiera hacer un señalamiento ahí. Y es que el Código Penal Dominicano establece como acoso sexual, define el acoso sexual solo en el ámbito laboral. Correcto. Solo en el ámbito laboral es tipificado, y otras acciones que impliquen ese tocamiento o algún tipo de abuso, pues se tipifica como violencia contra las mujeres. Correcto. Como decía el AINE, puede ser también violencia, una agresión que no llegue al punto de la penetración o el intento de penetración por cualquier orificio, según el Código Penal, se considera violencia sexual. Pero en el ámbito laboral... De acoso se restringe solamente al Código Laboral. Al Código Laboral. Que es uno de los temas que hay que reformular para a las normas internacionales. Y sí incluye solamente, está mediatizado por la superioridad. Una persona, el Código Laboral no sanciona el acoso sexual entre pares, entre iguales. Esas han sido una de las observaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo a República Dominicana para que cambie su legislación, observándole de que el acoso sexual se da también entre pares, entre iguales, y no tiene que estar mediatizado por la jerarquización.
Vamos desde un punto de vista más bien psicológico, porque también esto juega un papel muy importante entre las mujeres. Según un dato arrojado también por la Organización Mundial de la Salud, que dice de que el 35% de las mujeres a nivel mundial han sido abusadas sexualmente, o sea, que han sufrido de violencia. Es un dato un poco incierto, porque solamente un 5% de las mujeres se atreve a decirlo, a denunciarlo. Pero nosotros formamos parte también, tanto de República Dominicana como América Latina, de entre un 5 y un 15% de estas mujeres. Vemos que cuando surge un caso que es mediático de violencia sexual, surgen otros casos de que dicen, bueno, yo también, se siguen sumando. Esto a nivel psicológico las empodera, porque obviamente están pasando por un trauma estas mujeres. Y no solamente las empodera, yo diría que es la luz del camino a seguir para una víctima que inclusive a veces ni siquiera reconoce, porque una de las cosas que pasa cuando tú vives un trauma es que el cerebro hace así y lo borra. Es una manera natural para tú no revivir ese trauma. De hecho, cuando una gente tiene un accidente de tránsito, casi nunca recuerda cuando fue un accidente traumático. Eso es un mecanismo del cerebro. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos aquí? El abuso sexual generalmente no tiene pruebas físicas si no hubo penetración y eyaculación. No hay pruebas biológicas. Es algo que sucedió sin ni siquiera testigos, porque casi siempre sucede en partes muy íntimas donde el maltratador está con la víctima, no hay más nadie ahí. Quizá él se da cuenta, bueno, estamos solos, déjame aprovechar. Casi siempre eso es lo que sucede, porque obviamente no va a abusar delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el problema de que la víctima, es la palabra de la víctima contra la palabra del agresor. Y por eso es tan difícil poder de alguna manera denunciarlo en una sociedad como esta machista, donde lo primero que se dice es que ella tiene una faldita muy corta, es que ella lo provocó porque es que ella se sentaba con la pierna abierta. O sea, cuando una víctima en sociedades machistas, donde el sistema legal, fíjate qué tan débil es y qué tan machista es, porque ni siquiera reconoce el acoso a nivel legal de una manera clara, como insinuaciones. Te estoy hablando de que si no hay penetración no pasó nada. Entonces te está diciendo que realmente para una víctima decir, tú me acosaste, va a tener que pasar por toda una serie de críticas sociales y sobre todo la van a volver a revictimizar porque van a decir que ella fue la culpable. Lo hemos visto ahora en el caso del comunicador Pablo Ross, que han salido varias comunicadoras con formación que se han mantenido en silencio durante muchos años. ¿Y qué ha dicho la gente, Farideh? Exacto, y qué ha dicho la gente, las reacciones, pero ellas han salido precisamente motivadas por esta tragedia que le ha ocurrido a esta menor de edad. Pero en este momento hay una situación importante alrededor del mundo. Muchas mujeres se han unido a diferentes movimientos sociales. Las redes, las tecnologías nos han dado la oportunidad de visibilizar muchas cosas de estas y eso se impone a nuestras realidades, incluso en culturas machistas. ¿Qué rol juegan esas redes sociales? ¿Qué tan determinantes han sido en los últimos tiempos para nosotros combatir este mal? Bueno, yo no me quiero quedar sin decir algo porque el AINE, al plantear el tema de qué implicaciones tiene el hecho de que la violencia te afecta emocionalmente y justamente la dimensión psicológica y los profesionales de esta área son los que pueden ayudar en muchos momentos a arrojar luz en un determinado caso ante los tribunales. O sea, un informe que evidencia el de cuánto te ha afectado en términos de habilidad social, en términos de poder relacionarte, en términos de interferir con tu trabajo, que es uno de los elementos que plantea la propia Organización Internacional del Trabajo, el de que hay un acoso sexual, pero hay otro que es crear una hostilidad en el espacio donde están las mujeres, justamente como para hacer saber que ese no es el espacio público no es el espacio de las mujeres. Entonces es como una agresión que se manifiesta en el espacio laboral a partir de que las mujeres se insertan en el mercado laboral. Nosotros lo estamos viendo cuando hablamos de acoso sexual. Debemos de poner ambos sexos también, porque nos estamos refiriendo básicamente a las mujeres y hoy en día se da también el acoso sexual a hombres. La legislación así lo plantea, pero lo que pasa es que igual que la violencia, no es que no hayan hombres que sufran violencia, sino el de que es mucho más común que quienes sean acosadas, sea por sus superiores o sea por personas de igual nivel, son las mujeres. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe reciente sobre el futuro del trabajo, está planteando justamente que una condición esencial del trabajo decente es el que las mujeres puedan trabajar en un ambiente que no sea hostil. El de que esas desigualdades, igual que la discriminación salarial, el acoso es un obstáculo para que las mujeres puedan
acceder al trabajo de manera libre y el de que puedan tener efectivamente un espacio en el que ellas puedan desarrollarse profesionalmente. En la República Dominicana, donde como bien tú mencionabas, lo que se condena es el acoso sexual principalmente Laboral. en las áreas de trabajo y con el nivel de jerarquía, ¿es válido que una mujer denuncie? Porque muchas mujeres podrán estar diciendo, bueno, a mí quien me acosa es mi compañero, el que se sienta al lado de mi cubículo. Tiene prácticamente la misma edad que yo, pero desde que yo paso en la mañana, viene y me mueve el cuello, me frota, me está agrediendo, está invadiendo mi privacidad. Y dices, amor, ¿vale la pena que yo lo haga? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué motivo le podemos dar a una mujer para que no haga silencio ante una situación como esta? Mira, hay una situación, hay un contexto de realidad. Primeramente, República Dominicana tiene una alta tasa de feminización de la pobreza. De cada 100 hombres pobres, existen 134 mujeres pobres. El acceso de las mujeres al mercado laboral ha aumentado a través del mercado informal. Correcto. A pesar de que las mujeres tienen más del 70%, ocupan más del 70% de la población universitaria, ocupar las posiciones de alto rango, de alto nivel en las compañías, no es el liderazgo que tienen. Entonces, ante este contexto, cuando una mujer está sufriendo acoso sexual en el trabajo, ante estas limitaciones de acceso al mercado, digamos que el contexto lo tiene bastante difícil. Claro. Y si a ese contexto le agregamos, como mencionaba Elaine, de que no es fácil cuando se presentan denuncias ser creídas. Esta pregunta que tú planteabas de qué rol juegan los movimientos para que las mujeres sean escuchadas. ¿Cuántos años tiene ya el movimiento feminista o tienen los movimientos feministas a nivel mundial diciendo tenemos que cuestionar los privilegios masculinos? Las víctimas, las sobrevivientes tienen que ser escuchadas, hay que creerles, tienen que ser interrogadas de acuerdo a unas normas que impliquen para ellas seguridad. Esas palabras de ellas tienen que ser testimonio creíble. Hay un movimiento fuerte internacional llamado Me Too de feministas que le pone repunte a esto. ¿Qué ha significado esto? Hay se pone de manifiesto una ética feminista que desde hace muchos años se estaba planteando. Y es esa ética feminista que se institucionaliza y a través de las fiscalías, como es el caso en Nueva York con este productor Steiner, sí. bueno, pues es investigado. También en República Dominicana, desde diversas organizaciones, cuántos años se viene discutiendo y diciendo tenemos que garantizar mayor seguridad a las víctimas. Claro. Bueno, pues hay una denuncia no de cero intolerancia a la violencia, hay un ánimo de rechazo a la violencia contra las mujeres, pues hay denuncias contra personas reconocidas en el ámbito de los medios de comunicación con ciertas influencias políticas. Bueno, pues ese ánimo de sanción es el que predomina cuando suceden estos casos y ya ponemos más la mirada y tenemos más reconocimiento de que no podemos publicar las imágenes de la víctima, tenemos que resguardar su nombre, aun sea menor. Hay más atención a una ética de garantía de derechos. Sin embargo, eso no pierden su trabajo. Exacto, sin embargo, eso no elimina a la mujer que es acosada en el ámbito laboral de que si hace una denuncia o participa ante uno de los movimientos sociales que están ejerciendo presión en este momento, pierda su empleo. Y no solamente eso, Faride, yo que trabajo con tantos niños, claro, niñas y adolescentes, la cantidad de niños abusados por papá, por hermano, por tío que hay son innumerables, pero tú sabes lo difícil que es para un niño romper su círculo familiar y decir mi papá me abusa. O sea, cuando ese papá, yo lo amo, cuando a ese papá... Claro, porque estoy rompiendo el entorno, soy doblemente culpable. Y no solamente eso, no me van a creer, porque claro, la educación sexual hace el empoderamiento de un niño, de tú decirle, aunque sea papá, eso es parte del trabajo de nosotros, aunque sea papá, tienes que proteger tu cuerpo y tienes que decirlo porque te van a creer. Pero en todo caso, cuando hay un menor, no se habla de acoso, se habla de abuso sexual. Pero ahí es que porque hay un menor de edad que está siendo protegido. Eso se da mucho también, y bueno, en países de Latinoamérica, lo que es también el acoso sexual en los familiares, que también eso lo vamos a hablar y qué bueno que eso es lo más frecuente. Que traemos este tema a colación, de que son muy frecuentes. Nosotros lo vamos a hablar tras la pausa. Usted también, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través de nuestro hashtag acoso sexual ENM. Y tras la pausa también vamos a estar contestando todas esas preguntas que usted tiene sobre este interesante
tema que tenemos en la República Dominicana y en el mundo. Así que no se mueva tras la pausa, volvemos.